96.5. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Sol de la Mañana, este miércoles 11 de abril del año 2018. Estamos aquí, Julio Martínez Pozo está en un avión ya rumbo a la República Dominicana, ya llega en el día de hoy al país y mañana se integra a este espacio a ocupar siempre su titularidad especial, mejor comentarista que tiene la radio y los medios de comunicación de la República Dominicana. Ya estará con nosotros Julio Martínez Pozo mañana. Hoy iniciamos nosotros, como siempre, con la palabra de Dios. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre toda la gente. Siempre el amor, mucho amor a los demás y mantenerte apegado a la verdad. Esa es la clave de escribirlo en el corazón para tener la bendición de nuestro Señor. Un saludo especial a Antonio y a Montserrat de Payá, dos empresarios que han transformado la comunicación en la República Dominicana y cada día creciendo y fortaleciéndose más para fortalecer la democracia en nuestro país. A nuestro hermano Julio Martínez Pozo, a Marilena Núñez, José La Luz, Belton Pineda, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquini, Víctor Gómez Casanova, Helen Hill y Sonia Patiño, nuestra productora y coordinadora respectivamente, al maestro Amauris Aibar, esa estrella, y a Jova Bernard, nuestro hermano de siempre, al equipo de 5 a 7, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, José Lito Félix, Manegonte, nuestro especialista en asuntos agropecuarios, Ramón Paulino desde Santiago, Rafaelito Díaz en los deportes, Mario Díaz el técnico y a todo el equipo del Canal 23. Miren, hoy el presidente Danilo Medina parte hacia Perú para participar en la cumbre, en la octava cumbre de las Américas que se realizará el 13 y 14 de abril. Se va en el día de hoy porque va a participar también en una cumbre empresarial que se va a hacer antes de la cumbre de jefes de Estado y de jefes de gobierno de toda América. Esta cumbre tiene como tema principal gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Las cumbres tradicionalmente no sirven para mucho. O sea, las cumbres, algunos lo llaman una especie de turismo gubernamental, de ejercicio diplomático de cada país para no aislarse, porque la clave en estos tiempos es usted no aislarse de las otras naciones y de los otros países del mundo, porque si usted se aísla prácticamente pierde una serie de elementos importantes que favorecen a nuestras naciones, pero no hay grandes expectativas de cosas que se puedan lograr en términos concretos de las cumbres. Claro, ningún presidente puede abstenerse de participar, pero no hay grandes expectativas en torno a esto. Claro, siempre las cumbres están rodeadas de un problema político alrededor de ellas. Las 7 cumbres que se han realizado anteriormente tienen elementos de alguna manera que impactan políticamente. Recordemos que la anterior, una de las anteriores fue la celebrada en Panamá, donde de alguna manera, cuando el presidente Barack Obama dirigía a los Estados Unidos, se logró este acercamiento con Cuba y por primera vez en mucho tiempo, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, por primera vez se vio a un presidente norteamericano, Barack Obama, dándose la mano y compartiendo con un presidente cubano, en este caso Raúl Castro. Ese impacto de esa cumbre selló de alguna manera una parte del curso de América Latina que luego se ha retrotraído, porque de ahí empezó nuevamente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero al ganar el presidente Trump, las cosas han cambiado y prácticamente están enfriadas las relaciones. Y a punto incluso de retrotraer Trump, que es una persona con una visión totalmente diferente a Barack Obama. Trump es un accidente de la historia para ser presidente de los Estados Unidos y tiene una serie de concepciones sumamente atrasadas en términos de política internacional y es un peligro para esto. Pero bueno, esa cumbre tuvo esa connotación. Esta de ahora tiene una connotación muy especial porque como el tema fundamental es gobernabilidad democrática frente a la corrupción, hay un caso de corrupción en América Latina que va de alguna manera a eclipsar y a ser el centro, entiendo yo, de
sino de las discusiones fundamentales de las plenarias, por lo menos del entorno de todo lo que sucede alrededor de las cumbres, que generalmente es más importante que la propia declaración y lo que pasa en el evento como tal. ¿Cuál es ese caso? El caso de Ignacio Lula da Silva. Brasil e Ignacio Lula da Silva van a ser un tema central. ¿Por qué? Primero porque tal vez el tema central es la participación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había anunciado que iba, pero de repente, por la situación de Siria, según establecen sus voceros y sus Twitter, él decidió no estar presente en la cumbre. Lógicamente, yo particularmente entiendo que eso es una excusa, porque él puede estar en Perú y desde Perú dirigir todo lo que tiene que dirigir para resolver el problema de Siria o la decisión que quiera tomar, pero evidentemente que es una excusa porque él no quiso estar presente en esta cumbre de las Américas. Entonces no va a estar presente ni Donald Trump, lo que de alguna manera es una gran debilidad para esta cumbre, ni tampoco va a estar presente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Con Maduro se dio una situación muy especial. Desde que Pedro Pablo Kuczynski, el anterior presidente de Perú, que por la situación de corrupción en Odebrecht fue sustituido por Martín Vizcarra Cornejo, Kuczynski desde el principio dijo que no iba a invitar a Nicolás Maduro, que él no quería que Nicolás Maduro participara porque él había propiciado una especie de encuentro de 14 instituciones en América Latina que estaban apoyando a la oposición venezolana para las elecciones que se deben celebrar en Venezuela. Y entonces Kuczynski era muy partidario de eso y por eso dijo que no quería que Maduro participara. Al salir Kuczynski, muchos pensaron, o pensamos, que tal vez esta actitud iba a variar por parte del nuevo presidente peruano, pero Martín Vizcarra ratificó, la canciller de Perú ratificó la decisión que había tomado Pedro Pablo Kuczynski y decidieron retirarle la invitación y decir que él no podía entrar a Venezuela. Maduro no podía entrar a Perú. Maduro dio una declaración diciendo que él iba para Perú como quiera, que él iba llueva, trueno, vende, y que él iba a entrar, y bueno, de esas cosas que hace Maduro que a veces a algunos lo sorprenden, ¿verdad? Pero evidentemente le mandaron una información de que no iba a tener seguridad, de que no podía volar suelo, ninguno de los aviones de él podían entrar al espacio aéreo peruano. Y entonces Maduro ya se dio cuenta que no podía estar presente. Usted no puede ir donde usted no es bienvenido, es una cosa de lógica elemental. Y entonces no va a participar, dijo muchísimas cosas, pero el hecho es que él no va a estar presente en la cumbre de Perú. Entonces, dos grandes ausencias: la ausencia de Donald Trump, el presidente norteamericano, una gran ausencia, y la ausencia de Nicolás Maduro, que también le da cierto sabor a esta cumbre. Ahora, ¿qué va a acontecer en esta cumbre? Yo reitero, el elemento fundamental si hay lucha contra la corrupción es el caso Lula, por diversas razones. En Perú va a estar el presidente actual de Brasil, el presidente Temer. El presidente Temer, que fue vicepresidente de Dilma Rousseff, era un aliado de Lula y del Partido de los Trabajadores de Brasil, de repente se convirtió en un traidor y empezó a conspirar y fue de lo que propició el impeachment, el golpe de Estado institucional que se le dio a Dilma Rousseff, y él asumió la presidencia. Es un hombre que tiene como 15 casos de corrupción en camino, ha sido acusado de muchísimas cosas. Evidentemente es una gente que está afectada por la corrupción también. El hecho de que sea presidente tal vez ha impedido que sea procesado, pero evidentemente está vinculado a corrupción. Entonces, no solamente por el caso de él en particular, sino porque él ha sido uno de los propiciadores, junto con, tras bambalinas, con el juez Sergio Moro, de todo esto que ha acontecido contra Lula. Entonces Temer, que está representando a Brasil, se va a ver la cara frente a frente a varios líderes y presidentes latinoamericanos que han tenido una excelente relación con Lula, con el PT y con Dilma Rousseff. Por ejemplo, ¿quiénes más van a estar presentes, que van a estar en el mismo foro y que van a estar frente y van a hablar todos alrededor de este caso de corrupción? Va a estar el presidente Evo Morales de Bolivia. No es verdad que Evo Morales no va a sacar a colación algo que tenga que ver con Lula y con esta situación que se está dando en Brasil. Va a estar presente Raúl Castro de Cuba, un aliado tradicional también del PT y de Ignacio Lula da Silva, que es muy difícil que en algún momento no vaya a referirse a esta situación. Va a estar presente Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, también un aliado histórico de Lula,
parte del Foro de Sao Paulo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y por tanto es muy difícil que Daniel Ortega no vaya a referirse de alguna manera también a esta situación de Lula. Pero está el presidente dominicano, Danilo Medina. Danilo Medina, todos sabemos, una excelente relación con Lula, una excelente relación con Dilma Rousseff, una excelente relación con Brasil, y entonces tal vez no en la dimensión de otros que tienen una orientación, digamos, más izquierdista progresista, pero a mí particularmente me parece muy difícil que el presidente Medina también de alguna manera no haga una referencia a esta situación de Lula. Está Salvador Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, un tradicional aliado también de Lula, un hombre que es uno de los principales dirigentes históricos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un aliado de primer orden del Partido de los Trabajadores de Brasil y un aliado permanente e histórico de Ignacio Lula da Silva, como son los sandinistas y Daniel Ortega. Y finalmente está Tabaré Vázquez, un hombre sumamente progresista, el presidente de Uruguay, también, aunque no en la misma dimensión de nosotros, pero que de alguna manera ha tenido una relación de amistad, de afecto, de colaboración con Lula, que recuerden que Lula fue uno de los líderes mundiales más importantes desde el punto de vista progresista. Entonces, todas estas opciones que yo he mencionado de presidente son de alguna manera líderes progresistas que deben estar viendo con alguna inquietud lo que está pasando con Lula en Brasil, la forma atropellante, irracional e injusta con que se está manejando la justicia frente a Lula, y sobre todo el papel que está jugando Temer, que va a estar ahí junto con ellos en esta cumbre. Entonces, esta cumbre camina, desde mi punto de vista, a ser una especie de enfrentamiento interesante, diplomático, entre estas opciones progresistas que de alguna manera son amigos de Lula, frente en este caso al presidente Temer de Brasil, y a quienes en América Latina están propiciando este tipo de cosas. ¿Quiere decir que estos presidentes apoyan la corrupción? Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que la situación de Brasil se convierte en un espejo para ellos, para todos estos presidentes. Tal vez con excepción de Raúl Castro, porque en Cuba hay una realidad muy especial, aunque Raúl Castro sale ahora del poder, pero quien va es uno de sus pupilos. Pero a todos los otros presidentes, a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Danilo Medina, a Salvador Sánchez Serén y a Tabaré Vázquez, de alguna manera lo que pasa con Lula lo pone a ellos a preocuparse, lo pone a ellos a pensar. Entonces ellos tienen que sentar un precedente en esta cumbre, un precedente importante, claro y preciso. Si se está discutiendo gobernabilidad y corrupción, quiere decir que hay que tratar de que la justicia, de que los mecanismos institucionales de los países se manejen sin criterio político, sin prejuicio y sin abuso. Entonces, de alguna manera la declaración de la cumbre, las discusiones que suceden en este tipo de foros, recuérdense que las discusiones son más importantes que la declaración final, porque a veces ni se pueden poner de acuerdo en la declaración final, pero los discursos, por lo menos de esos 7 presidentes, que tienen una relación muy directa con Lula, van a referirse, pienso yo, de alguna manera. Si no lo hicieran, yo estaría sorprendido. O sea, si esos 7 presidentes que yo he mencionado, no se refieren los 7 de alguna manera a lo que está pasando con Lula y a cómo abordar la problemática de la corrupción desde los estados, para mí sería una sorpresa. Entonces, creo que todo alrededor de esta situación, de esta cumbre, va a estar centrado en lo que está aconteciendo en Brasil, porque el tema de por sí llama a esa situación. Yo espero que en el caso del presidente Danilo Medina es un hombre muy cauteloso, muy cuidadoso en cómo se comporta como estadista. Sin embargo, recuérdense que el presidente Medina, cuando ha tenido en estos foros que hablar como hay que hablar, lo ha hecho. Recordemos, aunque no fue una cumbre de las Américas, sino una cumbre de estados, de los estados de la CELAC en Cuba. Recuérdense cuando lo querían acusar de toda la situación esta de apatridia y una serie de cosas, que él tuvo que hablar bien fuerte en un discurso que, ¿verdad?, sentó un precedente histórico en ese aspecto y le llamó la atención al señor este de Barbados, no sé, de esos países ahí, de esa islita del Caribe, que quería pasarse con la República Dominicana. Entonces, yo lo que espero que el presidente Medina, que es de alguna manera un aliado especial, un amigo especial de Lula, pueda plantear también, con el respeto que implica esta cumbre, su posición
frente a esta situación, porque reitero que para Evo Morales de Bolivia, para Raúl Castro un poquito menos, pero para Evo Morales de Bolivia, para Daniel Ortega de Nicaragua, para Danilo Medina de República Dominicana, para Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, y para Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, lo que está pasando con Lula es un espejo para ellos. Y ellos tienen que mirarse en ese espejo. Y en esta cumbre deberían sentar un precedente importante para que ese abuso contra Lula que está pasando en Brasil no vaya a acontecer con ninguno de ellos cuando dejen de ser presidentes. Por eso, esta cumbre tiene un sabor especial que desde mi punto de vista se llama Ignacio Lula da Silva. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, a las 7:17 yo quiero referirme brevemente, antes de hablar de lo que pasó ayer con la ley con las primarias y la decisión de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, brevemente a un proyecto que yo saludo y felicito a Farideh Raful por esta iniciativa. Yo creo que ella auscultó la situación y actuó con una brillantez que yo felicito, saludo esto y de verdad siento mucha alegría de que hayan legisladores, en este caso como Farideh, que estén tratando de encontrar soluciones a problemas. ¿Cuál es la situación? Ella presentó ayer un proyecto de ley para evaluar la posibilidad de una amnistía fiscal, sobre todo con aquellos trabajadores que tienen 2 empleos y que no por culpa de ellos, sino por culpa de los patrones que tal vez, qué sé yo, no entendían cómo se hacen las cosas, pues no por culpa de ellos, porque al que tiene 2 empleos le hacen su descuento de lo que tiene que descontársele. Se supone que aunque no haya hecho la declaración, los patronos están haciendo ahora, para su impuesto sobre la renta, se supone que tenía que haber una información clara y precisa sobre esto, y no la ha habido. No ha habido una campaña, no ha habido una explicación. Entonces usted no puede condenar a un empleado y ahora venir a cobrarle de que 20 años para atrás. Es un abuso, evidentemente es un abuso. Ya la Dirección de Impuesto Interno dio una declaración que más o menos también planteaba la posibilidad, ante la presión de muchas personas, de que se dé esa amnistía fiscal. Pero, lógicamente, solamente la puede aprobar el Congreso. Una amnistía fiscal no la puede aprobar en Impuesto Interno. O sea, para quitar o poner impuestos, solamente es el Congreso que puede hacerlo. Entonces, saludo esta iniciativa de Farideh Raful, qué bueno que la haya planteado así. Además, la plantea con una visión de aportar a la sociedad, de ayudar a quienes necesitan ayuda, porque es verdad, incluso todo el mundo sabe que si bien es cierto que hay gente que tiene 2 empleos, no sabe que tiene que declarar de manera particular por cada uno de los ingresos que tiene. Eso no se sabe. Yo le decía al director de Impuesto Interno, tenemos que hacer una campaña de concientización y de explicación, y entonces a partir de ahí es que la gente puede empezar a actuar. Entonces, evidentemente, tiene que haber una amnistía fiscal a partir de ahora. O sea, que puedan declarar el año pasado, como dice el proyecto de ley de Farideh, usted puede declarar, porque el año pasado, ¿verdad?, se declara ahora, usted asume esto, pero no diga 20 años, 10 años, 15 años, 5 años para atrás, porque eso sería un verdadero abuso. No, a partir del año pasado, ya con una especificación clara de lo que tienen que hacer, y entonces de aquí en adelante ya sentar las pautas, tal y como se hizo. Yo recuerdo cuando se implementó las declaraciones y los cambios que hubo en términos tributarios, se dio, es más, se han dado como 10 amnistías fiscales, como 10 se han dado para las empresas. Entonces, para las personas físicas, pienso que este es el momento de actuar de esa manera. El gobierno, a final de cuentas, no pierde nada. Digamos, tal vez deja de ganar algo, pero no pierde nada, porque ese dinero no estaba declarado. Y podría crearse un problema social innecesario. O sea, yo creo que Farideh, aunque es una... Eso debió hacerlo un PLDista. Eso debió hacerlo un PLDista. Al PLD debería darle pena y vergüenza que haya sido una de la oposición que lo haga. Porque los PLDistas a veces están en lo que no tienen que estar. Están en el limbo generalmente. En términos de lo que son cosas como esta. Es decir, si es el gobierno que está haciendo, debería haber alguien del PLD que tuviera un poquito de visión en ese aspecto y haberlo planteado. Pero qué bueno que lo hizo Farideh Raful, qué bueno. Con este tipo de cosas ella consolida la imagen de que en el PRM hay gente con visión para poder atender cosas importantes. Así que felicito a Farideh Raful. Pienso que los diputados tienen que darle importancia a esta propuesta de amnistía fiscal. Ella plantea un periodo de 180 días para que todo el mundo, verá, asume esa amnistía, y el que no la asuma, bueno, queda fuera, va a tener que pagar las consecuencias de esto. Pero evidentemente que es un proyecto bien presentado, bien manejado, y que viene a llenar una necesidad importante, sobre todo para los empleados
que tienen 2 empleos para los que tienen uno solo. La situación se estaba dando con aquellos que tenían 2 empleos, porque generalmente los que tienen uno tienen las cosas más claras porque toda su declaración de impuestos está más o menos al día, pero que sea para todo el mundo. Así que mis felicitaciones a Farideh Raful y que siga en esa orientación que lo está haciendo muy bien. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Finalmente, el PLD está hoy en una situación muy tensa y a un paso, si no sabe manejar esta situación, de un proceso que podría llevarlo a la división. Ayer, el bloque de senadores del PLD, danilistas, digamos, porque todos eran danilistas, porque los leonelistas no asistieron a la rueda de prensa y después publicaron un documento diciendo que es una violación constitucional el apoyar las primarias para la elección de los candidatos en los partidos. El bloque de senadores, encabezado, ¿verdad?, por el secretario general del PLD, que es senador por el Distrito Nacional, hicieron una rueda de prensa anunciando que ellos iban a plantear a la comisión, que lo hicieron un poquito más tarde después, que se aprobara las primarias abiertas y al mismo tiempo en todos los partidos para elegir los candidatos presidenciales. Hoy, esta tarde, es la sesión del Senado donde esa comisión, que ya vio con un voto favorable, con excepción del voto de José Rafael Vargas, el senador por la provincia de Espaillá, que se opuso y llevó un documento también diciendo que eso era una violación constitucional, hoy el Senado, que mayoritariamente, no solamente PLDistas, mayoritariamente es danilista, es decir, de los 26 senadores que tiene el PLD, hay 22 danilistas y los otros 4 aliados que quedan, 5 aliados están también en esa orientación, por lo que evidentemente que va a ser aprobado hoy por el Senado de la República la realización obligatoria de primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos. Los 6 senadores del partido que siguen la orientación del presidente Leonel Fernández publicaron un documento, precisamente ayer también, o sea, los danilistas hacían una rueda de prensa, los de Leonel, que son José Rafael Vargas, Amarili Santana, Manuel Guichardo, Félix Bautista, Prim Pujal y Dionis Sánchez, 6 senadores, dicen que eso es una violación constitucional, que eso viola todas las normas, que eso es una imposición ilegal a los partidos y además plantearon que hoy van a presentar un voto disidente, o sea, que aunque la comisión va a presentar esto a nombre de la comisión y a nombre del bloque senatorial del PLD, ellos van a plantear su posición contraria. ¿Qué refleja esto? Esto refleja el enfrentamiento que hay entre Leonel y Danilo. Danilo y Leonel, lamentablemente, quizás como nunca, siempre sucede esto. Lo que pasa es que en esta ocasión está llegando a niveles sumamente preocupantes para todo el mundo. O sea, nunca se había visto llegar a estos niveles. Claro, ellos dos no se han reunido, ellos dos no se han visto. Generalmente cuando pasan cosas como esta, todos los que están alrededor son mucho más radicales hasta que ellos se reúnen. Pero evidentemente la forma en cómo van las cosas no llevan a nada que pueda después resolverse. Si el Senado aprueba las primarias y la Cámara de Diputados, donde hay una situación un poco más difícil, primero porque quien dirige la Cámara de Diputados es un seguidor de Leonel Fernández, y segundo, porque una parte importante del PRM, aunque el PRM está dividido también, porque el sector de Hipólito Mejía apoya las primarias abiertas, el sector de Luis Abinader apoya que sean primarias cerradas. Entonces, si el gobierno, si el presidente Danilo Medina y sus parciales se emplean a fondo, y todo el mundo sabe lo que quiero decir yo cuando se emplean a fondo, ¿verdad? Que no debería ser la política, pero esa es la realidad. Pero si se emplean a fondo, a bien fondo, logran que pase también en la Cámara de Diputados. Lo logran. O sea, siempre el Poder Ejecutivo logra lo que le da la gana en términos del Congreso. Lamentablemente también es así. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Si el Congreso aprueba las primarias abiertas, señores, miren, en el PLD se va a una situación que nadie sabe lo que puede acontecer ahí. ¿Por qué? Puede suceder una de dos cosas. Leonel, ante en lo que él entiende que es una violación constitucional, podría tomar una de dos salidas. O como quiera va a la primaria
y se enfrenta al gobierno, al Estado. ¿Ustedes recuerdan cuando Danilo dijo el Estado me venció? Eso no fue Danilo nada más. Es difícil vencer al Estado, sobre todo en una primaria abierta, porque en una cerrada, muy difícil que Leonel pierda. En una cerrada es muy difícil. Podría perder, pero bueno, es muy difícil. Ahora, en una abierta es muy difícil que gane. Señores, una primaria abierta, teniendo a Danilo en contra, a una parte importante del PLD en contra, a un sector de la población en contra, a sectores importantes que manejan una serie de elementos que son cruciales en una convención, y todo el mundo sabe de lo que hablo, porque lamentablemente ese ejercicio en este país es un problema de quien moviliza más gente con dinero, lamentablemente. Es decir, elegir un candidato presidencial en una convención o lo que fuese, una convención de un partido es una lucha por quien lleva más gente a votar y le da más dinero, lamentablemente. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, ante una primaria abierta, un PLD fraccionado, sin orientación clara, lo que puede acontecer es que Leonel pierda la convención, que la gane, ¿verdad?, un parcial de Danilo, apoyado por todo esto, y que entonces Leonel decida irse del PLD. Y, ¿verdad?, irse con el Partido Reformista, con un grupo de partidos aliados, qué sé yo. Y lógicamente el PLD fraccionado es muy difícil que pueda retener el poder. Lo otro que puede acontecer es que, bueno, Leonel gane como quiera la convención, sea de la manera que fuese, y evidentemente al danilismo y al gobierno no le queda de otra que aceptar esa realidad y trabajar para que Leonel gane las elecciones. Pero las heridas que quedan no van a ser fáciles. Y habrá mucha gente y muchos sectores que no se sentirán a gusto y podría entonces, lo menos que hacer es cruzar los brazos, y evidentemente eso pone a Leonel en una situación complicada para ganar las elecciones y potencializa a la oposición que, si sabe entender esta realidad y manejarla correctamente y sacar el provecho, podría emerger como victoriosa en las elecciones del 2020. Ante esto, este sería, digamos, yo lo veo como el primer round fuerte, porque tanto Danilo como Leonel están mostrando sus músculos, están mostrando su fuerza, porque yo creo que ellos van a tener que pactar. Si son, he acuñado la frase, ¿verdad?, de que tienen sentido de la historia los dos. Yo reitero que todavía, a pesar de todas estas cosas, ambos tienen sentido de la historia, porque ambos saben que uno necesita al otro, y que uno sin el otro es muy difícil que gane. Es muy difícil. Uno frente al otro provoca una situación difícil, y uno separado del otro, más difícil todavía. Entonces yo creo que ellos se van a entender, hay muchas opciones posibles, a pesar de todo esto, ¿verdad?, porque esto puede llegar, pero no implementarse. Puede aprobarse las elecciones primarias y al Congreso, pero ellos entenderse en el camino y tal vez entonces decidir, bueno, recoger esto. Esa es una posibilidad. La otra es que ellos hagan un pacto y decían, bueno, independientemente de primaria, vamos a elegir un candidato y ese vamos a convertirlo, porque esa es una opción también. Se elige la primaria, después se ponen de acuerdo, los dos eligen un candidato y ese candidato en primaria gana la primaria, que es como si fuera una elección nacional, y después gana las elecciones. Él o ella, o sea, puede ser un candidato o una candidata, porque muchos hablan de que Margarita podía ser, digamos, el punto de avenencia entre ellos dos, pero bueno, eso depende de ellos dos. Lo que sí es que si sigue este tipo de enfrentamiento que se dio ayer en el Senado, si eso se repite en la Cámara de Diputados y sigue la orientación del funcionamiento interno del PLD con esa característica, nadie depunta que ahí va a haber un problema grave, que va a haber una división, aunque no sea orgánica y real, pero va a haber una división en el Partido de la Liberación Dominicana, y ante esa realidad, ni Danilo ni Leonel tienen nada seguro. Pueden perder los dos, y ese espejo de Lula deben mirarlo con mucho detenimiento.